Aló, aló, aló. Ah, hablando de profeta, me acordé de lo que dijo este otro profeta el de Kenia, el de Biobón. Algo me acuerdo de una profecía que dio de un profeta del mundo, que él tenía un atraco con un profeta del mundo y que el Señor lo castiga, algo por ahí. Ustedes saben que yo no soy profeta, pero te imagináis fuera de aquí. Dicen que acá en San Bernardo, yo desde chico me acuerdo que se hablaba de que hay un profeta acá. Hay un profeta entero brígido acá en San Bernardo. Parece que es de los bloques de ahí al frente, parece. Y a lo mejor es él, pues, bueno, porque casi siempre yo veo cuestiones que son como del mundo. ¿Sí? Imagináis, weón. Yo profeta, no sé. O sea, tengo un pequeño rango ahí de profeta, pero no. Profeta del mundo no soy, pues profeta del mundo de otro. Porque estos compadres se la saben por libro. En una profecía de estos compadres sale la cuestión. Él habla de que tiene un conflicto con un profeta que es del mundo. Hay una intromisión. ¿Sabes lo que es una intromisión o no? No se entrometen. Algo. Intromisión. Acción de entrometerse. Aló. ¿Qué tal si el compadre a lo mejor es el mismo? Capaz que es el mismo.
capaz que él sea el profeta del mundo. Porque hay que mirarlo de esta forma. Profeta del mundo, hay dos caras. Uno que es de Dios y el otro que no es de Dios. ¿Entendió, no? Un profeta del mundo que es cristiano, un profeta del mundo que no es cristiano. Él puede ser de los buenos. Y puede haber otro que a lo mejor es de aquí mismo. Así yo lo apruebo, ¿eh? Es profeta. Pero no es Elías, no es Moisés. No es Elías, no es Moisés. Pero sí, se ve que es un profeta de Dios. Por acá hay un profeta. Se pasa que todos le hacen caso y todo el cuestión. Este compadre que le gusta andar derogando. No estoy seguro si sea el dios del Facebook, esa es otra cosa. El dios del Facebook es el dios del Facebook. Pero el profeta es otra cosa. Puede ser. No sé quién es, pero parece que es uno de los chicos quinos parece que hay acá, weón. Uno de los quinos. Es la invasión de los quinos. La película. Así debe ser. O tal vez sea el de Maipú. Capaz. O tal vez sea yo. No creo todo eso. Pero igual. Nos queda poco para seguir advirtiendo a las multitudes de que Cristo viene ya. Cristo viene. La crisis llegó. No eran cuentos. No eran mentiras. No eran gente metiendo miedo. No era eso. Sean todos bienvenidos a un directo muy importante en estos minutos. Saludos a todos los que nos siguen y los que nos están viendo en este preciso momento a nivel internacional, pueblo. Wow, como le hemos ido mostrando, pueblo, creo que debemos entender los desafíos que tenemos por delante. Yo le pido a todo el pueblo que me ve a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, y se lo voy a decir con toda sinceridad, el peor lugar para vivir una caída económica es estar dentro de la gran nación, por lo que significa y las connotaciones serias
qué significa todo esto. Yo le pido al pueblo que me regale unos minutos. Quiero mostrarle algo. Algo está sucediendo que no vemos y quiero que a través de las evidencias podamos comprender a profundidad los desafíos y hacer en parte lo que ellos hacen, tomar grandes medidas. Los que me ven en todo lo largo y lo ancho de Estados Unidos, no importa el punto de la nación donde esté, comparta esta información. Gracias por estar aquí. Los que nos ven en todo el territorio mexicano, centroamericano, suramericano, las islas bellas del Caribe, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, Haití, entre otros territorios. Y los que me ven en todo el territorio europeo que está gateando ante la situación que pudieran estar viviendo en esta hora. El mundo está girando rumbo a ese nuevo gobierno, nueva tendencia, y la inflación y el alto costo de la vida está quebrantando las naciones del mundo, pero en este momento Estados Unidos está en un punto muy delicado. Lo que le voy a mostrar es impresionante, pero se lo voy a enseñar porque esto tiene dos cosas muy importantes. Número uno, el cierre de muchas empresas, pero en este caso la noticia de hoy es Walmart, que está cerrando compañía. Esto no ocurre en la nada. Cuando usted ve los de arriba cayéndose, ¿qué será de los de abajo? Los de abajo son los últimos que se enteran de esto, y ahí están las medidas ocurriendo. Pero mire la información que está saliendo en este momento, y sé que esto no sale por la cabalidad, porque la élite, los gobiernos que operan desde la oscuridad, no quieren que usted se entere de nada. Ellos quieren que usted viva su vida tranquilo y que le sorprenda los golpes que han de venir en el mundo entero. Pero ahí estamos, la mega compañía poderosa, terrible, que parece que tiene un dominio impresionante, que factura cientos de millones de dólares, comienza a gritar de igual manera como están gritando todas las demás. Disney anuncia una reestructuración. Con esta primera etapa despide 7,000 empleados para ahorrarse 5,500 millones de dólares. Y esa, en cierta manera, pueblo, no me duele, porque usted tiene que ver las barbaridades que hace esta compañía con la doctrinación. Y yo pregunto, ¿por qué se sienten todas obligadas a mantener el mismo discurso errático, un discurso totalmente peligroso para los chiquitos, y todo el tiempo una doctrinación terrible y severa, a tal nivel que las últimas películas que ha hecho esta empresa en dirección a doctrinar por medio de estas películas y llevar la línea de ya usted sabe qué cosa, se está tambaleando, están teniendo pérdida increíble. La situación tanto de esta compañía que le estoy hablando están en caos. No te lo van a admitir, pero esta movida de todas significa que están haciendo ajustes desesperados. La economía, yo le dije y se lo estuve hablando hace mucho tiempo a ustedes de que este año, los primeros meses, íbamos a comenzar a ver la reacción de los más grandes y que no iban a poder permanecer en el silencio, sino que comenzarían a admitir la magnitud de la crisis. Si no hay crisis, ¿por qué todas están haciendo ajustes? Incluso estos medios han despedido a miles y a miles de empleados. Disney pues anuncia el despido exagerado de 7,000 empleados y están cortando por todos lados.
Esperanza. ¿Qué es lo que decía en un sueño? Bueno, ella y la otra comadre, la de Maipú, la que era mi compañera de colegio, la Mancilla. Y ahí aparecían otros compadres más así como vestidos de negro, así. Anoche soñamos. Muerte. El profeta dice que muerte. Mira, así, ¿no? Pues me quieren matar, weón. O sea, tu profeta dice eso. Digo yo, no sé. La muralla china ya ha sido colocada. Señora Esperanza, hay una muralla acá. Hay varias murallas sobre murallas. Hay varias murallas acá. Acá al lado está Stephanie. Más acá está la Argentina acá. Así que... Argentina, ya. Acá está la mormona. Mormona. Y actualmente parece que Marcela volvió a reclamar su título. Así que al lado está la Marcela, al lado mío, así que... No sé, pues yo digo nomás, pues. A veces se pican porque no pueden ganarle, no sé cómo es la cuestión, y empiezan a... ¿Qué pídele ahora? ¿Que aquí, que allá? Ya pasó la vieja ya. Ese es el profeta de ella, ¿no? Que puro pídele. Si que quería dejarme los huesos, ¿otra vez? Han pasado 8 años, así que... Han pasado 3 años, desde el 2020, señora Anilei Esperanza. Puede retirarse, ¿no? Pero no pase por aquí porque este no es su Dios, este no es su profeta, este va a tener problemas, ¿entiendes, no? Pasa que ella esa es la mina que yo me comí, ¿no? Es de Garfrente acá. Pero ya las murallas están puestas ya y no tiene nada que meterse acá, ¿sí? Así que pase por otro lado. Así es sencillo. Ahí está, es chiquitito. No, la verdad, yo no puedo seguir aguantando ese tipo de cosas. Así que... De que hagan bullying, de que hagan aquí, que allá, no. La persona, ahora, hay otras personas al lado mío, está la Stephanie, la Argentina, y otras personas tienen otros profetas diferentes. Si usted se mete acá, si esa gente de acá se mete acá, ¿me entiende, no? Van a reclamar desde allá, ¿entiende, no? ¿Se entiende? Pues ya mi muralla está al lado de otra persona que es más agradable, que es más simpática, que no anda con tonteras, que no anda puro pídele. Yo tampoco jamás le ando pidiendo los dones a ninguna mujer, ¿sí? Ni se le ando ganando a nadie, porque yo lo que gano es solamente lo mío, ¿eh? A esta gente acá, el profeta de acá, parece que le gusta andar ganando los dones a los demás. Es intrometido, tiene intromisión, tiene pecado de intromisión, se mete en las cosas ajenas, ¿sí? Entonces, si es así, bueno, él va a tener problemas, no yo. Una advertencia nomás, pues, ¿sí? Aparte que, bueno, él sacó cosas mías, ¿no es cierto? Entonces él también va a tener que aportarme algo para mi reparación, para todos los accidentes que me provocó, pues, bueno, claro. Tanto los del MAT como los de acá, porque se mandaban un condoro, ¿no? Ya, pues, hagan el arreglo, pues, viejo. Ustedes se mandaban el condoro, los de Rapel también. Ya, pues. El orden cambió, así que ahora al que tienen que ayudar es a mí, no estás puro pidiendo, ¿eh? Yo voy a exigir, ¿eh? Voy a pedirle al Eterno. Esta gente tiene que ayudarme obligatoriamente. Sacaron cosas mías, tienen que hacer una ayuda como lo hace mi profeta original, ¿eh? Como lo hacían los de Maipú. ¿Cómo lo hacían? Ayudándote.
¿Ah? No puro pídele. Y no desgarrando la piel, como lo hacen algunos acá. Sí, pues. Un pesito para la Teletón. ¿Qué dice mi amigo? Aumentando los precios para mantener la compañía en pie. El gigante del entretenimiento acumuló unos números rojos en este segmento. Están en pérdidas, pueblo, operando en pérdidas. ¿Saben lo que es estas megas compañías que tenían un dominio, una ganancia exorbitante? Y hoy, a esta fecha del día, están operando en rojos. Aparentemente unos 980 millones en pérdida. ¿Saben lo que significa eso? Y por eso es importante, iglesia, a todos los que me están viendo y pueden compartir esta información. Esto es sumamente importante, porque esto nos deja ver lo que viene hacia el pueblo. Escúcheme bien. Y esto nos deja ver cómo estarán operando los gobiernos. Y esto nos deja ver cómo estarán operando los medios de comunicación. Porque los gobiernos tienen el arte de disfrazar hasta que ya no hay solución. Hasta que ya no hay esperanza. Y esto viene bajando hacia el pueblo. Y ahí entonces, cuando estas cosas ocurren, entonces comienza a ocurrir lo otro y lo otro, hasta que termina las naciones buscando cómo satisfacer su mayor necesidad fisiológica, que es la alimentación. Y la gran pregunta: ¿los concilios estarán haciendo ajustes administrativos? ¿Usted como cristiano estará haciendo ajustes administrativos para enfrentar estos desafíos que están en este preciso momento delante de cada uno de nosotros? Y la otra gran pregunta que debe de hacerse las multitudes, los pueblos y la gente: ¿qué está realmente sucediendo que nadie lo habla? Que los medios no hablan con claridad. Mire cómo terminaron las bolsas de valores hoy. Pérdida. Rojo. De hecho, creo que todas terminaron así. Hoy. Todas. Mire el día. Rojo. Rojo. Así está la economía. Son momentos, iglesia, que nos indican que vienen cambios profundos de temporada y el mundo se inclina obligatoriamente a un nuevo sistema económico, a un reseteo mundial, a un cambio de poderes, y que esto no lo va a detener nadie. Los que están en este directo conmigo y pueden compartir esta información, lograr compartir este video en sus distintos puntos, nos queda poco para seguir advirtiendo a las multitudes de que Cristo viene ya. Cristo viene. La crisis llegó. No eran cuentos. No eran mentiras. No eran gente metiendo miedo. No era eso. Eran hombres que sabían. Hombres que sabían. Que conocían un poco más. Y querían ayudar al pueblo. Y querían sostener a la gente. Pero la gente lo vio de otra forma. Solo un puñado de gente lo vieron como es. Yo le pido a los que me están viendo en este directo profético de esta tarde, a que activemos nuestras acciones como iglesia y entendamos que los días no son fáciles. Comparta con su distinto grupo este video y nos vemos luego en otro directo con Gabito Rodríguez. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia. Rusia destruye el último buque de guerra de la Armada de Ucrania. La defensa de Rusia confirma haber destruido el último buque de guerra de la Armada ucraniana en un ataque contra el puerto de Odessa, en el sur de Ucrania. El 29 de mayo,
un ataque con armamento de alta precisión de las fuerzas aéreas rusas contra el atracadero de buques de guerra en el puerto de Odessa, destruyó el último buque de la Marina ucraniana, el Yuri Olefirenko, ha informado el Ministerio de Defensa de Rusia a través de un comunicado emitido este miércoles. De acuerdo con el portavoz de la defensa rusa, el teniente general Igor Konasenkov, la Quinta Brigada de Infantería Motorizada y la Unidad Especial Chechena Akhmat están realizando una ofensiva en dirección a la ciudad de Marinka, en la República Popular de Donetsk, el este de Ucrania. Al desarrollar su postura, el castrense ruso ha dicho que los combates más intensos se están llevando a cabo cerca de la localidad de Avdeyevka, agregando que los militares ucranianos fueron desalojados de varias posiciones en las localidades de Krasnogorovka y Yasinovataya. Las pérdidas ucranianas en Donetsk, tal como detalla la nota, ascendieron a más de 300 soldados, así como sobre la destrucción de equipamiento militar, incluidos 3 vehículos blindados de combate, unos aviones no tripulados, drones, un obús de 30 y 2 sistemas de cohetes múltiples Grad, entre otros. Este ataque contra los objetivos en el puerto de Odessa se produce un día después de que el ejército de Rusia destruyó un almacén de misiles de crucero británicos de largo alcance, Stone Shadow, donado por el Reino Unido a Ucrania, ubicado en la región de Starokonstantinov, situada en la provincia occidental de Khmelnytsky, según recogieron el martes los medios rusos. Rusia comenzó su operación militar en el territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, con el objetivo de desmilitarizar y desnazificar a Kiev y evitar que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, lo convierta en una base antirrusa. Con todo, Moscú ha asegurado que las fuerzas rusas no realizan ataques contra las ciudades ucranianas, por lo que su operación militar no implica ninguna amenaza para la población civil del país eslavo. Si estás creando vídeos, la mejor opción es Epidemic Sound. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones. Están hablando en foros mundiales sobre el nivel de la crisis mundial en este momento. La crisis por la vivencia del ser humano. O escúcheme bien. Sean todos bienvenidos a un directo increíble pero cierto, pueblo. Saludo a todos los que nos ven en todas partes del planeta Tierra. Regáleme unos minutos de su gran y poderoso tiempo. Lo que tengo que hablarle en esta hora, pueblo, es impresionante, y la gran pregunta, ¿qué hay detrás de todo esto? Hay tantas cosas sucediendo que sin lugar a dudas dictan un tiempo único. Todo lo que nos están viendo y los que nos saludan en todas partes del mundo, gracias. Cuánto quisiera yo poder hablar con suma claridad por este medio, pero es muy complejo llevar todo el peso de la información como nosotros queremos. Yo quiero que el que me ve en esta hora me regale unos minutos, y no solamente me regale unos minutos, sino que de alguna manera nos ayuden a llevar el mensaje a millones de personas que están en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica y en toda Europa y las islas preciosas del Caribe, a la cual, mire, pertenezco a una, Puerto Rico. Pueblo, se aproxima la gran mudanza, así como usted lo está escuchando, la mudanza más grande del mundo. Veo claramente lo que dijo el profeta Daniel, que dice que en el tiempo final la gente andará de aquí para allá y de allá para acá. Y están hablando en las Naciones Unidas, están hablando en foros mundiales sobre el nivel de la crisis mundial en este momento. La crisis por la vivencia del ser humano. O escúcheme bien. Esto es impresionante lo que le voy a hablar, y quiero que lo compartan, porque le voy a traer el peso de la información. Este estudio informa en este momento que el 10% de la población mundial en este momento
se debe de ir mudando. Vive exactamente en lugares hostiles para la vida humana. No hay forma de sobrevivir en estos territorios ante la gran crisis climática, sequías, inundaciones, etcétera, 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 que se está viviendo en todos estos territorios. Y esto es sumamente impresionante, por lo menos para mí. Dice este gran estudio que fue llevado a las Naciones Unidas que la población mundial debe de emigrar fuera de los nichos climáticos por el calentamiento global. Y está diciendo, escuche bien, el cambio climático ya ha dejado 600 millones de personas fuera del nicho climático humano. En otras palabras, hay 600 millones de personas que están viviendo en este momento en un sitio hostil donde no hay forma de vivir. ¿Para dónde se van a ir esa gente? ¿Para dónde se van a mudar? Hermano, aquí hay tantas cosas extrañas sucediendo de la noche a la mañana que es impresionante. Y a veces uno lee estas cosas y uno dice, ¿será cierto esta información? Y entramos en la investigación y cuando profundizamos, pueblo, son temas que se están tocando en este momento, nada más y nada menos que en las plataformas más importantes del planeta Tierra. Y esto es importante que lo sepamos, porque esto exactamente es lo que dice la Biblia, que ocurrirá un apocalipsis descomunal y en principio de dolores. Es el cuadro profético más impresionante que ninguno de nosotros pudiéramos haber visto jamás. La aceleración de todas estas cosas están alcanzando unos niveles inexplicables, descomunales, fuera de liga. Y repito, el 10% de la población mundial en este momento, de acuerdo a esta cumbre, tiene que mudarse. 600 millones de personas están viviendo en un lugar hostil donde sus vidas corren peligro y toda forma de vida se va a extinguir próximamente ante la terrible situación, escúcheme bien, que se está viviendo en esos lugares. También una universidad de Países Bajos ha señalado el cambio climático y habla de este gran movimiento. Y escúcheme bien, si la temperatura, oiga lo que les voy a hablar, aumenta 2,7 grados Celsius, este número del 10% aumentará. Esto parece sacado de una película, pero el 39% de la población tendrá que salir huyendo. Y ahí está la inmensa mayoría de las metrópolis del mundo, incluyendo nada más y nada menos que la super mega metrópoli, la ciudad de Nueva York. Todo el mundo se tenía que mudar, largarse de Nueva York, la Florida completa, entre otras grandes ciudades. Esto no se trata de lo que diga el pastor Gabito Rodríguez. Son ellos los que lo están diciendo. Siento a Dios. Sentimos la presencia del Espíritu Santo. No podemos seguir siendo unos ignorantes. Y viendo todo esto, y a nuestras espaldas están estos grandes y estos poderosos moviendo su plan. Si yo te digo a ti que quieren desmantelar las mejores y las más poderosas ciudades del mundo, y por eso usted está viendo que los millonarios están comprando los terrenos más altos y de mayor beneficio del planeta Tierra. Cuando usted lee los juicios que van a caer aquí sobre la faz de la tierra, y usted ve todos los juicios que van a caer y todo lo que están anunciando cada uno de estos hombres, usted tiene que decir, la palabra de Dios está tomando control en su totalidad. Terremoto, maremoto, de lluvias, inundaciones, sequía, fuego, volcanes. ¿Qué cosa no está sucediendo en un momento como el de ahora? Y yo le tengo que decir a miles de personas que esto se está acabando.
Y lo que usted va a ver pronto es un corre y corre. Gente escapando, huyendo, porque estos números son terribles. Y esto lo están anunciando porque esta va a ser la gran mudanza que usted no tenga idea. Millones de personas huyendo de sus tierras porque ya no producen vida, ya no tienen forma absoluta de salir hacia adelante. Son días tremendos. Hay un pueblo firme, claro está, un pueblo temeroso de Dios, hay un pueblo grande. Y esto que estoy hablando, pueblo, es lo que se está hablando en los medios, en las conferencias importantes que ellos están comunicándole a miles de personas que están sencillamente llevándole un mensaje impresionante. Es importante que todo el que está viendo este video sepa que estos son videos importantísimos. Y le voy a decir, tengo tanta información que es increíble. Dele seguir a esta página que usted va a ver cosas que usted jamás pensó imaginar, pero que son confirmadas. 600 millones de personas tienen que buscar para dónde irse lo más pronto posible, porque están viviendo en un lugar hostil. Estos son números terribles que pone claramente el mundo contra la pared. Así que estamos viendo, estamos al tanto y estamos seguros que Cristo viene. Comparte esta información, nos vemos luego. Somos más que vencedores, pero es importante que seamos voz de Dios. Voz de Dios. Esto es un video sumamente importante y entenderlo, pueblo, entender la hora que es. Gracias por estar conmigo y gracias por compartirlo. Le doy gracias a todos. Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo Gabito Rodríguez, pastor de la iglesia Movimiento Avivamiento Mundial en la ciudad de Isabela, Puerto Rico. Para los que nos preguntan cuál es el orden de servicio. ¿Cómo estimular la glándula pineal para desbloquear tus mecanismos energéticos? ¿Sabías que más del 40% de la población mundial tiene la glándula pineal atrofiada? Elementos como el flúor calcifican este órgano sagrado y divino, bloqueando uno de los mecanismos energéticos más poderosos del cuerpo. La glándula pineal funciona como una antena que envía y recibe las señales cósmicas del universo. Si tienes este órgano atrofiado, no podrás elevar tu vibración ni tu frecuencia, y tus señales de manifestación rara vez serán escuchadas. Científicos de la CIA en 1983 diseñaron una serie de frecuencias clasificadas basadas en inteligencia artificial para estimular esta glándula en minutos. Hoy he decidido crear una breve presentación donde te Imagínate, volviendo al tema, si el profeta fuera pura muerte, pura muerte, pura muerte, hay que está destruirlo, matarlo, hay que destruirlo. Hay que pedirle y pedirle. Que yo lo pasé, yo el dios del Facebook lo paso porque el dios del Facebook al menos a veces te ayuda. O el dios del LED también. Pero estos profetas que de repente andan por ahí, no sé, son puros chamullos de repente. Que puro matarlo, que puro destruirlo. Ese es el profeta. Encuentro un poquito, no sé, ¿será de Dios? Mi gran pregunta, ¿será de Dios? No sé, y la palabra de Dios dice que el Señor vino a dar vida y la vino a dar en abundancia. Ese es mi profeta. El Señor vino a dar. No vino a quitarle don al oso, a darle pura muerte. No, ¿a dónde sale eso en la palabra? Que asesínalo, asesinas de pollo, asesinas tomate, lechuga, palta, ¿no? Bueno, la lechuga, la tomate, sí, hacer esos sanguchitos también, pero que el asesínalo ya. No sé qué profeta será eso. Hay que tener cuidado, ¿no? Ese gran día, ¿qué pasará ese gran día
¿Qué cosas van a suceder? Porque de pronto hay muchas preguntas. Algunos me han pedido que hagamos un en vivo donde haya preguntas y respuestas. Y aunque debo decir que no tengo todas las respuestas, obviamente hay cosas que sí sabemos porque leemos la palabra. Hay revelación, hay cosas que es importante aprenderlas. Y quiero dejar en claro algunas cosas porque luego hay mucho prejuicio. Mira, hemos estado aprendiendo últimamente el hecho de que nosotros debemos de aprender a reeducar nuestra alma. Es una forma en la que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, porque cuando veníamos de Cristo Jesús, perdón, veníamos del mundo a Cristo Jesús, mejor dicho, en el mundo aprendimos algunas cosas o algunas formas de vida, formas de hablar, formas de pensar, formas de cultura de acuerdo al país en el que crecimos. Por lo tanto, pensamos de acuerdo a cómo fuimos formados o educados. El punto es que cuando llegamos a la palabra de Dios, sabemos que tenemos un kairos, que es la palabra escrita, pero falta el rema, que es la revelación sobre la palabra escrita. Eso no todo mundo lo tiene y esa es una realidad. No te pelees con tu hermano, no discutas con tal o cual hermano por pensar diferente a él o porque piensas que él está equivocado, porque él está errado. Es verdad que debemos de sopesar el espíritu, pero no estamos para emitir juicios. Hay hermanos que tienen canales y desgraciadamente son pastores. Y yo digo, ¿cómo es posible que tengan canales en YouTube siendo pastores, criticando un montón de pastores? Y que todo su mensaje de cada uno de sus videos sea estar hablando mal de tal o cual hermano. No es posible. Te leí incluso Mateo 5, en donde dice que Jesús dijo, habéis dicho que aquel que mate a una persona será culpable de juicio. Pues yo digo que el que aborrece a su hermano aún va a ser culpable de juicio. No le digas fatuo a tu hermano, no tengas discusión con él, porque al final de cuentas serás merecedor del infierno. Cristo Jesús magnificó y él sabe en su santa voluntad el por qué lo hizo. Pero yo digo, caramba, un pleito de hermanos en cualquier casa lo vamos a tener. El punto aquí es, ¿por qué Cristo Jesús emitió un juicio tan pesado, tan grande, de que vaya al infierno cualquier persona que tenga una discusión con un hermano? Quizá porque sabe que después de una discusión, en una gritería, luego viene la cuestión de los pleitos, y de los pleitos viene una situación de las heridas, y de las heridas físicas que son libaciones a Satanás. Hay cosas que se salen de control y luego vienen los asesinatos y la sangre clama. Pero no quiero hablar el día de hoy de ese asunto. Lo que te quiero decir es que si no renovamos nuestra forma de pensar, vamos a vivir una vida de crítica continua. Mira, te pongo un ejemplo para dejar este tema. Ahí te va. Cuando Israel salió de Egipto para ir a la tierra prometida con Moisés, para Israel fue difícil. Israel siempre criticó a Moisés porque había un prejuicio. Moisés huyó. Recuerden que Moisés, cuando se dio cuenta que no era egipcio, sino que era israelita, en su búsqueda de identidad mató a un egipcio porque estaba pegándole a un israelita. Él sintió celo, dijo, si yo soy israelita, entonces lo voy a matar. Pero recuerda algo, la muerte lo estuvo persiguiendo los primeros meses de vida. Mataron a los niños menores de 2 años. Había un espíritu de muerte que ya venía operando, buscando el momento para actuar en la vida de Moisés. Moisés mata a este egipcio y huye. Y después de 40 años regresa ahora por Israel. Entonces, el punto aquí es, ¿cómo lo concibe Israel? Porque lo pudieron haber concebido no como un hombre de Dios. De hecho, nunca lo concibieron como tal, como un hombre de Dios. En la Biblia no habla de que la gente haya reconocido el liderazgo. Ellos simplemente veían un forajido que de repente huyó, que descuidó sus funciones. Fue un hombre que de repente se perdió en el exilio y regresa tratando de ser el libertador, y luego es un matón, es un fugitivo, es un quién sabe qué, es todo, y ahora quiere condecorarse con salvar a Israel. Entonces yo creo que Israel decía, pues ¿quién es este hombre? O sea, no sabe si es judío, no sabe si es egipcio. ¿Cómo vamos a confiar en él? Yo creo que Dios dijo, bueno, vamos a
a mandar 10 plagas para entonces poner el nombre de Moisés con cierto reconocimiento, porque el pueblo no le cree. Pero si entonces lo enfrento con hechiceros y le muestro mi poder para que vean que Dios está respaldando a Moisés, entonces Israel va a creer. Pero el punto es que Israel ya tenía un prejuicio de Moisés, no lo veían como el hombre de Dios. Ahora ponte a pensar, Israel todo el tiempo obedecía a un faraón que tenía su doble cetro, ¿verdad? Donde emitía sus veredictos y sus decretos y todo el rollo. De pronto llega un Moisés mal vestido, porque no estaba vestido de oro, no tenía esa realeza, no tenía ese cetro de oro, tenía un báculo, un cayado de pastor quizá, estaba mal vestido, no tenía sandalias porque Dios se las quitó. Cuando subió al Sinaí para presentarse delante de Moisés, Dios le dijo, quítate tus sandalias. A lo mejor venía descalzo. Entonces, para Israel era difícil. Y este pelado, yo creo que han de haber dicho, ¿verdad? Perdónenme la expresión, pero han de haber dicho, este pelado, ¿qué trae con nosotros? O sea, lo que quiero que entiendas es que muy posiblemente Israel juzgó demasiado, en gran manera, a Moisés, de tal forma que no lo reconoció como el hombre de Dios que en ese momento estaba siendo enviado. Entonces lo veían como un fugitivo, como todo menos como un hombre de Dios. Entonces de pronto se acostumbraron a los dioses, la deidad, la costumbre, la cultura de egipcio, y cuando salen al desierto de pronto Dios les dice, ahora dejarán de comer lo que comían acá, ahora yo les voy a dar el maná, ahora les voy a enseñar incluso cómo ir al baño en las tiendas, en el desierto, porque había ciertos procedimientos. Ahora yo les voy a enseñar cómo beber. Y de hecho deberían de haber aprovechado ese momento de libertad para vivir una vida más cómoda. Sin embargo, querían las cebollas, los melones, los ajos, los chiles que estaban allá en Egipto. Estaban pensando en su Egipto, en su tiempo atrás, y no estaban tratando de reeducarse en lo que la revelación del Espíritu de Dios les estaba tratando de enseñar en ese momento. Entonces ponte a pensar, porque a veces es muy fácil hablar, pero el punto es que a nuestros días hablarte de una revelación puede causar una molestia en la vida de gente que no se ha reeducado porque todavía tiene la forma vana de pensar de Egipto. Yo te he puesto el ejemplo de la sexualidad y a mí me dicen, ¿por qué hablas tanto de sexualidad? Pues porque es el pecado número 1. Digo, no vamos a hablar de pandero, no vamos a hablar, bueno, no voy a hablar mal, pero el punto aquí es que vamos a hablar de lo que más le ataca a los creyentes, de lo que más ataca a Satanás a los creyentes, para que entremos en una situación de entender que nuestra lucha no es contra el hermano, sino contra principados y potestades. Esa es nuestra verdadera guerra espiritual. El otro día me dijeron, hermano, quítate la cachucha porque es una falta de respeto a Dios. Digo, caramba, tanto tiempo orando, tanto tiempo leyendo la palabra de Dios, tantos videos que si te fijas mis videos no les pongo lucecitas, ni videos, ni nada, es pura palabra de Dios. Y yo no me había sentido incómodo en las noches, en oración, en intercesión. A veces ando en ropa interior porque estoy en mi casa pero Dios no me dice, siéntate, peínate, ponte así, mira, levanta tus manos, no cierres los ojos. O sea, hermanos, David de repente se metió a la iglesia cuando venía huyendo de Saúl y se comió los panes de la proposición. ¿Era malo? Sí, no era correcto eso de ninguna manera. Y menos de un hombre que no estaba profesando dentro de la tribu de Leví el sacerdocio. Nada. Era David, era el ungido, era el candidato a ser rey, pero no sacerdote. Y los sacerdotes eran los únicos que podían entrar al templo. Bueno, David entró y se comió los panes de la proposición. ¿Por qué Dios no lo mató? En ese sentido, ¿por qué Dios lo dejó con vida? Si en otra ocasión Asa detiene el arca el arca que venían cargando, el arca de Dios, de la alianza, y Dios lo mató. ¿Qué es lo que hizo? Porque luego lo hacemos doctrina. Hermano, eso está muy mal. No debes de cerrar los ojos, porque entonces el Espíritu de Dios no te va a tocar. Y de pronto dije, caramba, o sea, si ando con cachucha, digo,
A mí me preocuparía más estar en pecados ocultos, en una situación de fornicación, de adulterio, de masturbación y de pecados de lascivia y de hechicería, idolatría y demás. Eso sí me ocuparía más. Ahora, ciertamente para Dios pecado es pecado, pero por favor, mis hermanos, el punto es que si te va a doler por el hecho, decía una hermana, ¿verdad? Que un hermano fue por allá, no sé si fue en África, donde las mujeres andan sin ropa interior, sin sostén, se le ven las boobies, pues. El punto es que este hombre en su concepto de santidad se llevó 300 playeras, se las da a las hermanas para que el día de la oración lleguen con una camisa puesta, pues, para que no se les vean, no se les noten las boobies, perdónenme la expresión, y las hermanas ni en cuenta con eso, porque toda su vida crecieron sin ponerse sostén. Para las hermanas eso no era una perversión, pero para el hermano sí. El problema es quién era el santo o quién era el más santo, el hermano o las hermanas, porque el hermano en una situación de santidad, para él estaba tratando de quitar o modificar la cultura de ellas. El punto es que cuando ellas llegaron a la oración, todas llegaron con la camisa puesta, sí, pero le hicieron hoyos aquí en donde van las boobies. O sea, en otras palabras, las boobies estaban de fuera, porque para ellas eso no era ningún problema, pero para el hermano sí. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que muchas veces tenemos nuestros prejuicios que no nos impiden, más bien dicho, pues, para que se entienda, tener una revelación. Porque yo lo he dicho en otras ocasiones, cuando yo tengo una revelación de parte de Dios, el punto no soy yo, el punto es que a ti no te ha sido revelado. Entonces la revelación que yo puedo recibir de parte de Dios, para ti va a ser una herejía. Eso es como, pues es inevitable. ¿Por qué? Porque a ti Dios no te ha hablado de eso, por lo tanto me vas a criticar. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Que Dios te va a hablar, te va a traer una revelación a ti y vas a decir, caramba, el hermano Tony tenía razón, ahora yo estoy predicando así. Durante mucho tiempo yo prediqué sobre el arrebatamiento de una manera. Yo también pensé que no había regresados, que no había devueltos, que no había reprobados, que no iba a haber borrados del libro de la vida, que no iba a haber vomitados. Pero la Biblia dice específicamente para la séptima iglesia, que es la de la Odisea, si hay una palabra que define a la séptima iglesia, que es la Odisea, es la tibieza. Es la tibieza. Y Jesús dijo, bueno, más bien en la revelación, Dios dijo, mejor te sería ser frío o caliente. Es el Espíritu Santo el que dijo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que te estoy regresando del cuerpo, te estoy expulsando del cuerpo. Eso es vomitar. Vomitar es algo que ya te lo comiste y sale del cuerpo, lo estás expulsando. Y luego hay, en tercera de Juan dice, hijitos, le habla a los hijos de la iglesia, a los creyentes. Sí, procura hacer esto para que no nos alejemos de él, avergonzados en su parucía. Entonces, ¿quiere decir que sí habrá regresados? Sí, Señor, sí habrá regresados, definitivamente. Entonces, hay cosas que a lo mejor yo no me habían sido reveladas en otro tiempo, lo confieso, pero ahora que me son reveladas digo, caray, bueno, respeto tu forma de pensar. Si no estás de acuerdo conmigo, por eso siempre digo, pide la revelación al Espíritu Santo, porque en el caso del diezmo, de la ofrenda, que son temas así muy fuertes, hay cosas que si no te son reveladas nunca las vas a entender. Yo no soy partidario de que el diezmo y la ofrenda sean como la doctrina de la prosperidad, que lo han hecho doctrina. O sea, yo creo en la prosperidad de Dios, pero yo no creo que la prosperidad sea una doctrina. ¿Por qué? Porque eso se va a quedar aquí. Y una doctrina sobrevive, sobrepasa, se mantiene. Entonces, entendamos esto. No debe ser doctrina, pero sí creo que hay 4 potestades en contraposición que sí atentan contra tus finanzas. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son 4 niveles de destrucción de tus finanzas. ¿Para qué? Para que no aceptes a Dios, para que no vivas una vida cristiana. Y entonces te van a detener. Yo siempre lo he dicho, lo financiero tiene mucho que ver con lo espiritual, porque te faltan las finanzas,
empiezas a buscar otro trabajo, dejas de orar, dejas de ir a la iglesia porque te sientes presionado, porque ya no tienes dinero, estás buscando más el qué comer que el qué buscar a Dios. Ya no vas a la iglesia porque no tienes tiempo, porque no te alcanza, ya dejas de orar, tu comunión con tu familia es nula, tu intimidad con tu esposa también, porque ya estás cansado, cansada. Entonces hay muchas cosas que sí tiene mucho que ver la cuestión financiera con la cuestión espiritual. Entonces, entendámoslo. Si no te cae la revelación, está bien, lo respeto, pero tampoco nos atrevamos a creer que necesitamos destruir al hermano. ¿Por qué? Porque no es bueno. Ahora, yo te leí Mateo 5. Por eso es que Jesús hablaba que de los tales es el infierno. Ah, caray, a ver, ¿cómo está eso? Probablemente en este momento tú digas, no, hermano, tú estás mal, ¿cómo crees? Te lo compruebo. Eso lo dice Mateo capítulo 5 en la historia donde dice Jesús y la ira. Aquí está, mira, para que veas, te lo voy a poner, para que veas que no me lo estoy inventando. Aquí está, mira. Jesús y la ira. Ahí está. Ese es Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Será culpable de juicio. ¿En dónde? Pues para los creyentes en el tribunal de Cristo. Sí, para los que no son creyentes o para los que después sean creyentes. Es decir, que a lo mejor ahorita no creen, pero después del arrebatamiento sí van a creer y entonces se van a arrepentir y se van a decapitar y sí serán salvos. Después, entonces para ellos será en el juicio de las naciones. Y para los que nazcan en el milenio y decidan o no rebelarse, será el juicio del gran trono blanco. Hay 3 juicios y es importante entenderlos. Pero Jesús dijo, el que será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga arrogante o fatuo sí quedará expuesto al infierno de fuego. Al infierno. Cristo no está vacilando, él dijo al infierno. Entonces imagínate cuántos hermanos tienen canales de YouTube. Y lo digo con mucho amor, porque aquí en este canal no me vas a ver criticando gente. Hay una sola... en una ocasión hablé de una situación, pero por apostasía, que era en el caso que me daba mucha tristeza, de Jesús Adrián Romero. Pero lo dije con una situación de extrañeza, de decir, ¿qué pasó? ¡Caramba! Ahora, no vamos a hablar de él. El punto es no vamos a hablar de él porque luego empiezan todos los comentarios sobre él. El punto es que aquí no estamos evidenciando a nadie, criticando a nadie, pero sí es el punto que tú necesitas entender que hay revelaciones que Dios da y que probablemente a ti no te ha llegado. Entonces lo primero que hace el cristiano y el creyente es decir, es un hereje, un falso profeta, pum, pum, pum. Ahora, hay cosas que muchos hombres de Dios hemos dicho en el sentido de que creemos que bien puede ser. A mí me preguntan, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? No lo sé, no lo sé. El año pasado yo dije, yo creo que bien podría ser en la fiesta de trompetas en Yom Teruah, pero no tengo a ciencia cierta la respuesta, no la tengo. Yo dije incluso, y si no se da es porque la misericordia de Dios se está extendiendo sobre la gente, siempre lo dije. Pero el punto, yo creo que la fiesta de Yom Teruah va a tener una razón de ser. A lo mejor en este año es el arrebatamiento y yo creía que bien pudiera ser el año pasado. Ahora, hay cosas que no me atrevo a decir la fecha. ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene la madurez. Algunos quieren que si yo les digo el 15 de septiembre, lo quieren saber para que de aquí al 14 de septiembre vivan una vida en Egipto, como el hijo pródigo, una vida embarradísimos en el pecado, creyendo que el día 14 a las 12 de la noche se van a poder arrepentir.
Es decir, otros quieren hacerlo para manipular a un tercero. Préstame prestado, oye, préstame un dinero, te pido prestado más bien, préstame dinero, préstame aquí, préstame allá. Al cabo ya me voy, y maliciosamente actuar con una mala intención, una perversidad de su mente. Entonces, en realidad quieren oír algo que les agrada, no realmente lo que su corazón quiere aprender. Entonces, hay cosas que si yo las digo, en lugar de ser una bendición, van a terminar ser una maldición, porque no todos tienen el mismo nivel de revelación. Entendamos esto. Bueno, voy a entrar al tema rápidamente porque ya se me está yendo el tiempo, pero hay hermanos que me dicen, hermano, me hicieron una pregunta que se me hizo muy interesante el otro día. Hermano, dice, ¿qué va a pasar con los que ya murieron en Cristo? Porque si vamos a resucitar para tener un cuerpo glorificado, entonces ellos van a volver a tener cuerpo. Y me estaban diciendo, ¿y entonces qué va a pasar con nosotros? A ver, ¿cómo está este rollo? ¿Los que estemos vivos o qué onda? Entonces, en ese sentido, hay una palabra antes de dar respuesta o de emitir lo que yo pienso, y puedes estar en desacuerdo. No intento quedar bien contigo ni con nadie, es lo que yo creo. Pero hay una palabra en Santiago donde dice que bienaventurados, o es en Apocalipsis también, Apocalipsis o Santiago, bienaventurados los que, ¿cómo dice? Los que ya vivieron la primera resurrección, porque para ellos la muerte ya no tiene razón de ser. Está hablando de los salvos que ya fueron arrebatados, o que ya fueron las primicias. A ver, ¿cómo que fueron arrebatados? Mira, cuando Cristo Jesús murió, la Biblia dice que cuando resucitó, en esos mismos días, habían muerto algunos santos de esos últimos días, que resucitaron juntamente con Cristo Jesús. Ellos, amigo mío, ya son las primicias, ya nos ganaron a ti y a mí. Ahora, Abraham, creo que es Juan 8:56. A ver, déjame, creo que es Juan 8:56. Abraham ya vio el arrebatamiento. Fíjate, ya lo vio y se gozó. Eso es lo que dice la Biblia. Juan 8:56. Pero ¿cómo, hermano? Y si no tienes la revelación, me vas a decir que soy un hereje, que soy un... Pero está en Juan 8, y te lo voy a leer porque aquí hay gente que si no tiene el carácter, o si no tiene la sabiduría o la revelación, o no lee la palabra de Dios, lo primero que va a decir es que este está loco. Pero fíjate lo que dice. Juan 8:56 dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Y dice, y lo vio. No solamente dice habría, sino dice y lo vio. O sea, ya lo vio. Abraham ya lo vio. Ya vivió ese día del arrebatamiento. Fíjate, y dice, y se gozó. ¿Qué hubo? Ahora, ¿por qué menciona a Abraham? Ahí te va. Porque el carnero que Dios proveyó para el sacrificio en lugar de Isaac, Abraham lo entregó a Dios, lo sacrificó. Y de los dos chofares, o de los dos cuernos de carnero, uno de ellos se guardó por generaciones en el pueblo de Israel, hasta que se tocó en el Sinaí 500 años después, cuando Moisés trajo las tablas. O sea, que Dios le dio las tablas de la ley, la Torá. Ahí se tocó el chofar, uno de esos dos chofares. Eso es lo que dice el Talmud, ¿ok? El Talmud es para que me entiendan los que no saben qué es el Talmud, en los judíos hay dos cosas muy importantes: la Torá, que obviamente es la palabra escrita, no se le puede añadir ni quitar nada a la palabra, es el Pentateuco, pues,
Los 5 primeros libros de la Biblia, la ley de Moisés, la Torá. Pero el otro libro es el Talmud. ¿Por qué utilizan los judíos el Talmud? Porque ellos son el único pueblo que no ha sido borrado de la faz de la tierra desde los tiempos antiguos. Por lo tanto, hay una historia y una genealogía que para ellos es valiosísima rescatar. Entonces el Talmud es la tradición oral que ha sucedido en todos los tiempos, donde de padres a hijos se han pasado todas las anécdotas y se han escrito. Entonces, el Talmud cuenta, e independientemente de lo que dice también la palabra, sí, que esos 2 cuernos de carnero fueron guardados. Uno, fíjate bien, fue conservado para tocarse en el Sinaí cuando Moisés recibió la Torá. Perfecto. Y el otro lo guardó Dios. ¿Por qué? ¿Te has preguntado el por qué? Porque la Biblia dice que en el día del arrebatamiento dice, escúchame bien, porque el Señor mismo, no dice los 7 ángeles de las trompetas, no son las trompetas del Apocalipsis, no señor, no, están mal si piensan eso. Las trompetas del Apocalipsis son trompetas de juicio, no son la del día del arrebatamiento. La del arrebatamiento es el Señor mismo, dice, con voz de mando, con voz de trompeta, pero luego dice, porque se tocará trompeta, como diciendo, ¿no crees? Se tocará el chofar. ¿Y cuál chofar va a tocar Dios el día del arrebatamiento? ¿Cuál crees? El del carnero, el que vio a Abraham. Por eso es que Juan 8:56 dice que Abraham ya lo vio en ese momento, cuando vio el carnero trabado en el zarzal y que salía de sus frentes, estaba trabado en una como corona de espinas, pues, en un zarzal lleno de espinas y sangraba. Él vio la redención, él vio el día del sacrificio de Cristo Jesús, pero él también vio la redención y se gozó. Él ya lo vio. O sea, entendamos esto. Él ya lo vio. Entonces, ese cuerno de carnero que a Abraham le tocó ver en ese carnerito, ¿ok? Ese que guardó Dios, ese es el que posiblemente, y digo posiblemente porque eso lo dicen en el Talmud, pero tiene sentido. Tiene sentido. Ok, no está en la Biblia, es verdad, pero tiene sentido porque en Juan 8:56 la Biblia dice que Abraham ya vio ese momento, y Abraham, trasladándonos a su historia, ahí estaba el carnero. Por lo tanto, ese carnero que simbolizaba la expiación, es decir, que entró un cordero en lugar del sacrificio de Isaac, era la representación de Cristo Jesús. Y como Cristo Jesús va a regresar en el arrebatamiento y él mismo tocará el chofar, ¿cuál crees que va a ser el tocado? ¿Tiene sentido, mis hermanos? Tiene sentido. Ese chofar, no creas que va a venir y va a decir, a ver, búsquenme un mariachi, a ver, alguien que toque la trompeta, que me la preste, porque no, mis hermanos, no es así. Interesante, ¿no? Interesante la charla. Entonces, Dios mismo, Jesús mismo tocará el chofar para convocar, para arrebatar a su pueblo. Ahora bien, ¿por qué digo yo que los muertos en Cristo y todos los que vamos a ser arrebatados de entrada son los que murieron del Pentecostés a nuestros días, o de Cristo a nuestros días? ¿Ok? No antes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Abraham, la Biblia dice que él no fue salvo por gracia. Él no fue salvo por gracia. Me digas lo que me digas, Abraham no fue salvo por gracia. Él fue salvo por la fe, y la fe le contó por justicia, y él fue salvo por obras, además.
además, y sus obras le fueron contados por justicia. Entonces, si tú crees que toda la generalidad del mundo del que ya vivieron fueron salvos por gracia, estás mal. Necesitas aprender el tema de las dispensaciones, porque también la Biblia menciona en Santiago a la prostituta Rahab. Y la prostituta Rahab creía en Dios, ella amaba al pueblo de Israel, protegió a los espías que venían a ver la tierra de Jericó. Ella los guardó en su casa porque los iban a matar, ¿sí? Los iban a matar. Y la Biblia dice que Rahab, no lo digo yo, la Biblia dice que Rahab los ocultó y ella pidió misericordia para el día de la guerra en Jericó. Y ese día que se dio la batalla de Jericó, todo el mundo murió, todo el mundo, había escándalo. Excepto una familia, que fue la familia de la prostituta Rahab, bisabuela del rey David. Puedes no creerlo, pero así está la Biblia. No es que me creas a mí, es que está escrito en la Biblia. Por eso no tengo nada que temer. La Biblia lo dice. Entonces, Rahab hizo una obra de bien protegiendo a los hombres de Dios, a los espías. Por lo tanto, le fue contado por justicia. Y si tú lees detenidamente Mateo 1 para que veas que sí leemos la Biblia también, en Mateo 1 hay 4 mujeres, escúchame bien, hay quienes no entienden esto de las genealogías, y fulano engendró a fulano, y luego engendró a fulano, y engendró a fulano, y engendró a fulano, y este fue hijo de este, hijo de este, hijo de este, y uno dice, ¿y eso a mí qué? Pero si te pones a analizar el capítulo 1 de Mateo, vas a ver que hay 4 mujeres que obtuvieron la nacionalidad judía, no siendo judías. Una de ellas era Abigail, la esposa de David. Ruth, la moabita, abuela de David, era de Moab, no era judía, pero Dios le dio la bendición de ser judía, porque ella dijo: tu casa será mi casa, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ella aceptó la nacionalidad en lo espiritual judía y Dios le dio la bendición. Interesante, ¿no? Interesante. 4 mujeres. También está... Ay, ¿quién era la otra? Hay 4, no me acuerdo. Ruth, Abigail y hay 2 más. Que no siendo judías, Dios les dio, creo que era Rahab, la otra, que Rahab la prostituta, o no. Bueno, no me acuerdo, estamos checando, pero hay
4 mujeres que no eran judías y la Biblia las pone, las coloca en el primer capítulo de Mateo. ¿Cómo la ves? Como mujeres judías. ¡Wow! ¡Qué interesante está eso! ¡Padrísimo! Entonces, vamos a ser arrebatados en el espíritu. ¿Por qué digo que en el espíritu? A ver, porque si digo que es en el cuerpo, los que estamos vivos, pues a todo dar. ¿Y los que ya murieron van a volver a tener otro cuerpo? Sí, la Biblia dice que habrá cuerpos glorificados, pero no para todos. Y eso solamente estará en el tribunal de Cristo, porque algunos serán regresados y sí, regresados por no dar la estatura espiritual. Y entonces dice la Biblia, y vi las almas de los decapitados, almas y decapitadas, además, no alcanzaron cuerpos glorificados. Y no se refiere única y exclusivamente a los que van a aceptar a Cristo Jesús dentro de la gran tribulación, porque esa es la gran confusión, que todo el mundo cree que vamos como iglesia a tener que pasar por la gran tribulación, porque la Biblia dice que y vi las almas de los decapitados. Sí, pero las almas de los que todavía están vivos tienen cuerpo y tienen espíritu. Ah, caray. O mejor dicho, también los que ya murieron en Cristo, ellos qué onda, porque ya no tienen cuerpo. El espíritu ya está con Dios. O sea, ¿y el alma qué onda? A ver, ¿cómo está el rollo? Sí, pero es, mira. Y luego viene la siguiente pregunta, porque aquí está interesante. ¿Y en el milenio qué onda? Si ya vamos a tener cuerpos glorificados, ¿cómo es que van a seguirse reproduciendo? ¿Cómo es que vamos a seguir cumpliendo la voluntad de Dios, el sueño de Dios del Edén? Bueno, vean el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús resucitó y le dice a Tomás, mira, toca mis llagas, aquí estoy otra vez. Si Cristo Jesús hubiera aparecido con otro cuerpo glorificado, aunque sea en la carne, es decir, no era un cuerpo celestial, pero era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo de carne, o sea, como tal. ¿Por qué? Porque de otra manera los judíos, los discípulos, no le hubieran reconocido. No lo hubieran reconocido como tal. Obviamente tenían que reconocer que era exactamente el maestro. Y Cristo Jesús tenía que mostrarse tal cual el que era, el que murió. Porque entonces sí la Biblia hubiera dicho que entonces resucitó otra persona que no se parece y eso sería una controversia. No, mis hermanos, Cristo Jesús resucitó con ese cuerpo que fue maltratado, pero ya glorificado. Y glorificado no quiere decir que ya era como angelical o que ya era como en la transfiguración, que era solamente simulado.
No, el mismo Cristo le dijo, toma Tamar, ándale Tamar, exactamente. Raab, Ruth y Bexabe, exactamente, Manuel. Esas son, exactamente. Para que veas que no estoy mintiendo, es la palabra. Yo, ¿qué necesidad tengo de andar echando mentiras? Lejos sea de mí. Pero el punto es escudriñar las escrituras. Ahora, volviendo al tema, Cristo Jesús tenía que resucitar en su propio cuerpo mortal, que después fue un cuerpo glorificado, pero todavía no había sido entronizado en el cielo. Por eso es que hay una parte donde Saldo después de solo 2 semanas. donde dice, no me toquéis porque todavía no he subido al cielo, todavía no he sido entronizado, todavía no he sido glorificado en el cielo, ya estoy con un cuerpo. Ahora, gano por cada video. Satánico, nuevo movimiento que busca contrarrestar a cristianos. Cuerpo resucitado, glorificado, pero sigo estando con el mismo cuerpo carnal que tenía antes de morir, pues. El punto aquí es que sí se puede en el cuerpo. Y vamos a seguir teniendo hijos, porque entonces ¿de dónde van a salir toda esa multitud de salvos? ¿Y de dónde van a surgir nuevos niños? Y esos niños van a crecer con el libre albedrío. Y esos niños tarde o temprano van a decidir si creen en Cristo Jesús o si se rebelan. Porque ellos no habrán conocido el anticristo. Ellos no habrán pasado la gran tribulación. Ellos no les va a tocar eso. Ellos solamente van a crecer en un ambiente completamente sano, espiritual. Pero el libre albedrío va a hacer que ellos decidan. Por eso es que está establecido también el juicio del trono blanco. Porque también habrá un juicio para las nuevas criaturas que nazcan dentro del milenio. Interesante, ¿no? Entonces, que quede claro, seremos arrebatados en el espíritu. ¿Por qué? Porque algunos van a ser devueltos en la carne. En un abrir y cerrar de ojos rapidísimo, en una millonésima fracción de segundos estarás nuevamente en el cuerpo aquí y nadie se dio cuenta. Fue como ladrón en la noche, rápido. Y te quedaste, a lo mejor, ojalá y no. El punto es que a los que sí den la talla espiritual van a pasar, porque la neta, no todos los creyentes, y esa es la doctrina de los salvos siempre salvos, que creen que ya porque aunque peques toda tu vida, yo digo, ¿por qué vas a pecar? O sea, una cosa es que depende por omisión o los pecados fuera del cuerpo, pero pecados indebidos que son iniquidades, ¿por qué los están catalogando? Esto quiere decir que no hay una revelación ni un entendimiento de la justicia de Dios. Se quedaron con la mente de Egipto, pensando, teniendo una mente de pecado, una conciencia de pecado y no una conciencia de justicia. Por eso es lo que te digo, necesitamos ser reeducados. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel cuando Moisés subió 40 días en el monte Sinaí? Moisés subió para recibir la Torá. ¡Wow! Maravilloso, todo muy bien. Pero ¿qué pasó abajo? Volvieron a su cultura de atrás. Regresaron a su cultura que traían por origen, Egipto. ¿Por qué crees que hicieron el becerro de oro? ¿De dónde salió eso? Pues de la cultura que vivían en Egipto. Entonces, siendo israelitas, muchos de ellos tenían fe en los dioses de Egipto. Muchos cuando salieron de Egipto llevaban a sus ídolos pequeños ahí, sus dioses paganos, los llevaban guardados. Entonces eso me dice que había idolatría, que había hechicería,
¿Por qué hechicería? Porque luego te das cuenta, tiempo después, que las hijas o los hijos de Israel entregaban sus hijos a Moloc, a Baal. O sea, los entregaban. Eso es hechicería. No me digas que no, mi hermano, ponte a leer la Biblia. Acabo de enseñar justamente hace un par de días un estudio, porque más que echarles es un estudio a partir de Jeremías 42, donde Dios le habla a Johanán y le da una instrucción a la tribu de Judá, que en ese momento se estaba rebelando justamente con las mujeres. Y de ahí viene el escrito de las lamentaciones, cómo Dios desató como consecuencia del pecado de la tribu de Judá, unas calamidades horribles que se vivió y que las describe súper bien el libro de Lamentaciones. Lo mismo está pasando ahora, es el mismo espíritu operando, en el espíritu satánico operando en Estados Unidos, porque se devolvieron a su pasado, porque no reeducaron sus mentes. Entonces, una mente que no se reeduca una vez que llega Cristo Jesús, no puede entender una revelación nueva. No esperes, por eso yo siempre lo digo, despójate del viejo hombre, porque si no te despojas del viejo hombre y crees que vas a tener una guerra espiritual y que vas a vencer, estás frito. Necesitas despojarte del viejo hombre, someterte a Dios y resistir al diablo, y hasta entonces Dios te dará la victoria. Mientras no, el punto es que si no te reeducas y te sometes a la disciplina de Dios, entonces no vas a prosperar. Mira, hay gente que en la iglesia a nosotros nos ve mal, les caemos gordos, les caemos mal. No digo en mi iglesia, hablo en general en la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra cordura o nuestra, ¿cómo puedo decir? En nuestro anhelo de santidad, nuestra reverencia ante Dios, nuestra forma de vida les provoca. Odio, no toleran cuando una persona se somete a Dios. Cuando una persona no ha entregado su voluntad al señorío de Cristo y veo que otra sí lo hace, hay cólera. Entonces no te pueden ver bien, eso necesitamos entenderlo. Pero hay que entender que cada quien lleva un proceso. Por eso te digo, no tenemos que enfrascarnos en pleitos innecesarios. Entendamos que cada quien tiene una medida de fe, una medida de madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Por eso digo que no todos tienen la estatura espiritual para asistir en un ambiente de santidad a las bodas del Cordero. Una novia ni aquí en la tierra jamás, y mira que yo he estado en bodas a más no poder como músico, muchísimas bodas en mi vida, y nunca jamás he visto una novia que vaya toda greñuda, toda despeinada, toda mal pintada, sucia. Jamás. ¿Y tú cómo crees que la novia toda sucia, llena de pecados y todo, o sea, de iniquidades, Cristo la va a aceptar como tal? Ahora, no digo que Cristo no haya perdonado nuestro pecado, que quede claro, porque el problema de los creyentes es que todo lo queremos filtrar en el tema de la salvación, y hay muchísimos más temas que no tienen nada que ver con la salvación, sino con la conducta de un creyente delante de Dios. Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras. Si no tienes obras, no vale.
realmente no se ve que es Dios el que te ha transformado. Se tiene que ver, te lo tienen que notar. A Pedro le dijeron, tú también eres de los que andaban con Jesús porque hablas como Él. Se te tiene que notar. El punto es aquí, no es que las obras te vayan a salvar, es que las obras producen o dicen o testifican o hablan o gritan del Dios que te ha salvado. No hay nada más triste que ver un tibio dentro de la iglesia creyendo que va a ser salvo. Dios puede tener misericordia de un homosexual, de un adúltero, de un fornicario allá afuera, que de un tibio que cree que va a ser salvo, porque todo la corriente de los salvos siempre salvo dicen que no importa lo que peques en toda tu vida vas a ser salvo y ya fuiste sellado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo jamás se apartará de ti. Todo suena muy bonito, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. Lee la Biblia. Dice, y Sansón ni se dio cuenta, y no se dio cuenta que el Espíritu ya se había apartado de él. ¿Qué hubo? La Biblia dice que el Espíritu se apartó de Saúl. Por eso es que mandaron contratar a David para que tocara el arpa y apaciguase a los demonios que ya habían dejado entrar Saúl. Quiere decir que sí se aparta. La Biblia dice que Dios aborreció la actitud de Elí, no Elí, sino la actitud de no ponerle un freno a sus hijos, porque creyendo ser los sacerdotes de Dios no conocían a Dios. Y Dios dijo a Elí, te había dicho que por estatuto perpetuo te iba a permitir que tú ministraras en el templo, pues ahora digo que no, me arrepiento, lejos sea de mí. Quiere decir, y a ver hermano, lo que estás diciendo es que Dios, pero la Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, pero el punto aquí es que no es causa de Dios, es que Dios te dio la oportunidad y tú la despreciaste. Ese es el punto. Ese es el punto. Si tú te mantienes, si tú prometiste y te mantienes, Dios no tiene por qué andar jugando. Dios no es así. Dios te va a cumplir y lo que te dijo te va a cumplir. Dios es soberano, Dios es fiel, Dios es amor, Dios es poderoso, perfecto. Pero el punto es que el hombre decide apostatar, decide regresarse, decide irse a Egipto otra vez, decide regresarse. Y ahí es el problema. Yo te he hablado de 5 pecados que no tienen perdón. 2 de ellos ya no tienen perdón ni aunque, o sea, no se puede. Y 3 sí tienen perdón siempre y cuando te arrepientas. Número 1, la blasfemia contra el Espíritu Santo. No tiene perdón. De ninguna forma tiene perdón, ni con arrepentimiento. Número 2, suicidio. El suicidio no tiene perdón. El intento de suicidio probablemente sí, porque si le hablas a la persona y la persona se arrepiente, sí puede perdonarle Dios. Pero ya un suicidio, ¿cómo se arrepiente esa persona? Ya se murió, no se puede. 3, pecado de incredulidad. Es un pecado, porque todos los que están allá afuera que no creen en Cristo Jesús se van a perder en el infierno, no van a ser salvos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La Biblia dice que Jesús no pudo hacer milagros, no pudo entrar a las aldeas para hacer milagros por causa de la incredulidad de la gente. Quiere decir que la incredulidad te aleja de Dios, te aleja. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, no tiene perdón a menos que te arrepientas. ¿Ok? 4, ser tibio. Ser tibio es un pecado. Pues sí, porque ni eres frío ni eres caliente y por lo tanto te va a vomitar. Es decir, no es que sea pecado como tal, es que siendo tibio no vas a entrar a la gloria de Dios. Así de sencillo. Entonces, quiere decir que serás juzgado como un pecador. Porque, a ver, díganme qué otro nombre le pongo a un tibio. O sea, la Biblia dice, por cuanto eres tibio te vomitaré. Te voy a expulsar, te voy a regresar, te voy a reprobar, te voy a borrar. Ponle el título que tú quieres. Pero todo esto tiene un fundamento bíblico. No hay nada más feo que un tibio que cree que va a ser salvo. Y muéstrame tu fe sin tus obras entonces. Y número 5, la apostasía. La apostasía, mis hermanos, porque habiendo conocido la verdad, ¿sí? Pecas deliberadamente, te vuelves al mundo. Dice la Biblia que ya no hay
sacrificio para ti. Ya no hay sacrificio del perdón de los pecados para ti, a menos que te arrepientas y te regreses otra vez. Pero el punto es que difícilmente alguien que ya se regresó, difícilmente regresa, porque ya empieza a tener prejuicios. ¿Por qué se regresó? Porque no quiso educar su mente, no quiso someterse a los preceptos divinos, quiso imponer su propio ego, su propia forma de pensar, no quiso someter su cuerpo al señorío de Cristo. Y ese es el problema, que mientras no aceptes una revelación como tal, siempre voy a ser un hereje para ti. Si no aceptas que a lo mejor yo estoy buscando a Dios, que yo trato de ser una bendición para ti diariamente, y si yo recibo algo que para mí me encantó, y luego tú dices, yo ya lo sabía, a mí eso no me aplica, y entonces empiezas a enorgullecerte o decir, no, estás bien mal, eres un hereje, necesitas estudiar la palabra, tú no sabes, haces un revoltijo. Bueno, me ha pasado, no con personas, sino con frases que yo pensaba, y yo decía, caramba, alguien me decía que era así y yo no entendía, y ahora ya me cayó el 20 y sin querer estoy obrando y actuando como esa persona hace 15 años me lo dijo, y dije, caramba, ¿de qué me he perdido? ¿De qué me estoy perdiendo? Yo no quiero desviarme, yo quiero ser de los que van a las bodas. O sea, wow, son cosas interesantes. Y entonces digo, ¿de qué cosas, Padre o Espíritu Santo, me estaré perdiendo de cosas que alguien ya habló en el pasado y que a lo mejor en mi arrogancia no quise aceptar? Porque eso es lo que pasa. No es que sea un falso profeta, no es que sea un hereje. Bueno, hay de falsos profetas, claro, ¿verdad? Hay de apóstatas, hay de todo. Pero no necesariamente todo el que tú crees que es un falso profeta lo es. No necesariamente. Lo que pasa es que a ti no te ha sido revelado. Y entonces la cosa cambia. Entonces, seamos cuidadosos de no emitir un juicio solamente por criticar, porque a lo mejor estás destrozando lo que bien puede ser tu bendición y no sabes si a lo mejor con destrozarle estás echando a perder el trabajo que durante muchos años a esa persona le costó recibir como una revelación del cielo. Y al final de cuentas vas a darte cuenta que tenía razón y dices, caramba, yo por mi causa hice que esa persona se desviara. A lo mejor esa persona terminó desviándose o a lo mejor no lo sabemos, pero el punto es, tengamos cuidado de las cosas que hacemos. No emitamos un juicio solamente por lo que creemos. Pidamos antes revelación al Espíritu Santo. Busquemos del Espíritu Santo, no actuemos en la carne, porque nos podemos equivocar. Yo también me puedo equivocar, todos nos podemos equivocar, pero el punto es, cuidemos, y eso es algo que he tratado de cuidar en este canal. A mí el otro que he mencionado es Edgar Escobar, porque me da mucha tristeza que siendo pastor, yo digo, ¿cuál es el fruto? Si lo que está sembrando es burlarse de todos. A mí me puso dentro de el heraldo de no sé qué, por el hereje del 2022. Oigan, ¿y qué de beneficio trae hablar mal de un hermano? O sea, aunque estuviera mal, yo me callo la boca porque no es el ministerio. Nuestra lucha es contra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. No es contra los hermanos. Ojalá y este hermano reciba esa revelación de que está haciendo mal, porque está ofendiendo, de acuerdo a Mateo 5, está ofendiendo a otros hermanos. Y probablemente revelaciones que a muchos nos han costado muchas horas de revelación o de oración y de entrega en lo oscuro, ¿sí? en lo privado, digamos, ¿sí? En lo privado, mejor dicho. Comentarios así pueden destruir, y lejos de ser una bendición, al rato todo el mundo está en contra, y entonces eso hace que en la iglesia nadie crea. Y en lugar de estar evangelizando con la palabra, estás destruyendo a gente que está utilizando la palabra. Y yo digo, yo no quiero emitir un juicio sobre él, pero prefiero pensar en las cosas de la palabra antes que otra cosa. Por eso es que no voy a emitir un juicio. Digo, ojalá y que como hermanos pensemos en las cosas que son de arriba y no en las cosas de la carne.
Ya no es tiempo de vacilar, mis hermanos. Andemos correctamente agradando a Dios. Amén. Bueno, pues bendiciones a todos. Me voy porque ya se me hace tarde. Saludos y un fuerte abrazo. Para terminar el tema, igual es interesante el tema, ¿cuál es tu profeta? ¿Sí o no? Si es constructivo o destructivo, ¿me entendió? ¿No? Si es constructivo, obviamente, si edifica, sirve. Si es destructivo, no sirve, ¿no es cierto? Creo que más o menos ese es el tema. Bueno, esa es la lógica. La lógica más sencilla de explicar, ¿no? Si es constructivo, sirve. Si es destructivo, no sirve, ¿cierto? Ahora si vamos a otra lógica, otro compadre voy a decir sí, de que si es destructivo, pero después te puede poner a explicar un montón de cosas. Que está destruyendo a lo mejor algo malo. ¿Entendió, no? Y también es constructivo. Pero a la vez que te saque lo que no corresponde. Puede ser, ¿no? Bueno, la palabra habla del Señor que es amor y también es fuego consumidor, así que también. Está la lógica sencilla, ¿cierto? De que es constructivo, sirve. No es constructivo, no sirve. Está la otra lógica que explica un poquito más con detalle las cosas, ¿no es cierto? Es constructivo a la vez que te coloque en la posición correcta. Es destructivo al momento que tenga que sacarte, a lo mejor, el pecado, a lo mejor. Hay algo ahí que no está bien. Puede ser, tal vez, no sé. Hay diferentes tipos de lógicas. Y estas dos lógicas no son la única. Hay multitud de lógicas. Así que, bueno, la más sencilla y la más original es constructivo, te sirve, es destructivo, no te sirve. Ahí hay una lógica. Y la otra ya la explicamos, ¿cierto?